amigos, aquí estamos nuevamente. Recuerden ustedes que estamos todos los lunes de 6 a 7 de la noche, Alternativa México. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, evidentemente ya regresó la imagen, estamos aquí con ustedes transmitiendo desde la Ciudad de México y estábamos platicando con la señora Blanca, quien evidentemente pues nos está dando una secuencia de lo que ella piensa en esta, entre comillas, vamos a decirlo, porque no ha salido en los periódicos, doña Blanca, lo hemos escuchado en la televisión, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y nos está diciendo, se quedó usted precisamente en que alguno de los problemas al interior del Vaticano, en la lucha geopolítica que se está dando en estos momentos en el Vaticano. Sí, efectivamente, es una lucha, por llamarlo así de alguna manera, interna, y considero yo que esa es la circunstancia más cercana a la renuncia del Papa Benedicto XVI. Mucho se ha mencionado que sí, su edad y que, bueno, tiene que descargar algunas responsabilidades y demás, y que posiblemente esa sea la causa de su renuncia. Yo considero que no podría ser, puesto que el Papa Juan Pablo II, la edad que tenía, la enfermedad que tenía, y sin en cambio no renunció a su papado. Creo que puede haber por allí algo oculto, algo que no se nos quiere o no se nos puede decir en estos instantes, en estos momentos, pero que se vislumbra ya desde el momento en que él hace este anuncio. Sí, bueno amigos, la verdad es que tenemos una serie de interrogantes, no nos podemos ir adelante, pero podemos hacer un análisis de las actitudes de Benedicto XVI, que su nombre es Joseph Ratzinger, y bueno, pues es un hombre de un nivel intelectual muy importante porque ocupó varios puestos muy importantes antes de ser llamado al Vaticano, de ser secretario del Papa Juan Pablo II. Parece que por ahí tuvo que ver algunos elementos de lo que se le llama el abogado del diablo, aunque el término es un poco fuerte, pero es el abogado de las causas religiosas, por decirlo de una manera, y en defensor de las causas con los santos. Esto es importante. Don Mauricio, usted que también ha vivido durante muchos años estos aspectos, ¿qué piensa usted de esta supuesta, hasta este momento, supuesta, me atrevo a decirlo de esta manera, porque no tenemos otras confirmaciones directamente del Vaticano, aunque ya han hecho algunas declaraciones de la Arquidiócesis de México, pero para usted, ¿qué significa este hecho de la renuncia de Ratzinger, Benedicto XVI? Mire, lo que nosotros vislumbramos es que se vio sometido a unas presiones muy fuertes. Uno de ellos es que el Vaticano se vio envuelto en cubrir casos de pederastía, de fraudes, últimamente lo que tiene que ver con el Banco Vaticano, y son presiones muy fuertes. Y yo que estaría tentado a que esta última es la que más ha afectado y que puede ser el que provoque el que Ratzinger dimita, que él renuncie a su papado. ¿Por qué? Porque es un papa que fue muy recto, muy firme en sus decisiones, y a lo mejor allí afectó unos intereses muy fuertes que son los que finalmente lo llevan a esta decisión. El caso más sonado puede ser esto último del espionaje que sufrió el Vaticano, principalmente por su mayordomo. Por su mayordomo, que a lo mejor es el chivo expiatorio, el mayordomo, pero que allí fue un espionaje más profundo, más sutil, que yo creo que el mayordomo es incapaz de realizarlo, sino que allí es una persona o un equipo muy sofisticado de medios electrónicos, de mucha tecnología, el que pudo haber escapado
o que la gente a la cual afectó o los intereses dentro de la misma iglesia, que hay corrientes dentro de la misma iglesia que son más apegados a la verdad y que tratan de encubrir menos los defectos, ya que estos defectos tienden a restarle credibilidad entre los fieles y ahí se pierden más fieles al no tener una credibilidad. Entonces, perdón, don Mauricio, lo que usted nos está diciendo, que hay conservadores, hay progresistas y hay tradicionalistas, 3 ramas dentro del propio Vaticano. ¿Puede ser eso, don Mauricio? Sí, puede ser eso, pero principalmente el meollo del asunto puede ser los intereses que se ven desvirtuados. ¿Cuáles serían estos intereses, si me voy a permitir, don Mauricio, doña Blanca, cuáles serían estos intereses que Ratzinger haya propuesto dentro de toda la problemática que tiene en estos momentos esta iglesia, y me permito decirlo de esta manera, que tenga problemas esta iglesia porque, bueno, yo recuerdo hace menos de un año tuvo reuniones con las altas jerarquías ortodoxas, él ha estado en diferentes países del mundo, estuvo en México. Podemos decir que conservadores, tradicionalistas o progresistas estén obstaculizando, porque a lo mejor puedo suponer que el Papa Ratzinger esté tratando o haya estado tratando de hacer modificaciones a la estructura eclesiástica en estos momentos, en los conceptos de que probablemente los padres se casaran, de la pastilla anticonceptiva, que fue otro de los grandes problemas que se están dando. ¿Cuál sería usted esa visión de lo que pudiera ser uno de los efectos para la renuncia de Joseph Ratzinger? Considero yo que pueden ser los dos motivos unísonos, porque el Papa Benedicto, dado las circunstancias desde donde viene él, todo este estado que ha pasado militarizado, estando con todo este contacto de guerras y demás, él tiene no nada más la capacidad, sino la virtud de poder hacer este tipo de cambios, los dones para poder hacer este tipo de cambios. Quizás verdaderamente, como dice el señor Mauricio, por allí picó algún tipo de intereses que no sean convenientes para estas estructuras o por algún tipo de gobierno o de presidencias en algún país. Eso es lo que yo considero que puede estar pasando y lo cual lo lleva a esta renuncia que nosotros, mal llamado en algunas ocasiones, decimos lo renuncian o lo obligan a renunciar. Bueno, pero aquí, amigos, la verdad es que recordemos la elección de Juan Pablo I, que muere a los pocos meses. Hay un supuesto de que fue envenenado porque lo primero que llegó a hacer los arreglos del Banco Vaticano, sí. Se supo en aquellos momentos que había venta de armas para apoderarse de dinero económicamente y reforzar el propio Vaticano a través de la venta de armas a nivel internacional, hubo varios suicidios con dirigentes del Vaticano y del Banco Vaticano, pero además parece que uno de los capitanes de la Guardia Suiza también se suicidó. O sea, que esta podríamos decir que sería la trascendencia después de Juan Pablo I, Juan Pablo II, pero Juan Pablo II llegó a una edad pues prácticamente donde el hombre no se podía mover y él seguía trabajando. Yo recuerdo cuando se hicieron estos comentarios y empezó a aflorar por ahí el hecho de la renuncia de Juan Pablo II. Yo recuerdo algo, doña Blanca, usted lo va a confirmar, sí, o a negar o a afirmar, que decían, no puede renunciar un papa porque en primer lugar hasta la muerte de él para ser elegido el segundo, porque de acuerdo a la propia liturgia o estructura legislativa teológica, por decirlo de una manera, claro, si es que el término es correcto, hasta que no muere el Papa, que es el representante de Dios en la tierra, en el caso teológico y filosófico, pues creo que se esperaron hasta que muriera Juan Pablo II, inmediatamente vino la elección, pero además sabemos que después de más de 1200 años, según lo que dicen algunos informantes, no había acontecido una renuncia en la Iglesia Vaticana. ¿Usted qué opina de ello, doña Blanca? Yo considero que en realidad sí,
verdaderamente es un protocolo que no tenía que haberse dado, por llamarlo así, en este momento y en estas circunstancias. Considero también que a pesar de lo que se dice, que lo tiene bien pensado y que bien decidido y demás, no puede ser algo que se tome ni tan a la ligera, ni que él lo haya tenido ya proyectado. Él es el Papa, hasta ahorita todavía, Benedicto, es un gran teólogo. Y como teólogo no creo que haya sido ni sencillo ni fácil para él haber tomado esta decisión, suponiendo que sea estrictamente él el que haya tomado esta decisión de renunciar. Ahora bien, efectivamente, se presume se vuelve a elegir un nuevo papa, el cual tomará y tendrá decisiones ante el papado, como los tiene ahorita Benedicto, pero aún así, aunque él ya no pueda participar de estas decisiones ni nada dentro de San Pedro, él sigue siendo papa, porque es algo inherente, algo que ya se le otorgó y que ya se le dio. Por lo tanto, aunque él siga, mientras él siga viviendo, se le puede seguir llamando, entre comillas, papa, y hasta el día que él muera, hasta en ese momento deja de ser papa y se le cubre con los mismos honores como si estuviera funcionando. Lo mismo que ha sucedido con los papas, cuando Juan Pablo I, Juan Pablo II, con Pío XII, que fueron con Juan XXIII, que tuvimos la oportunidad, bueno, creo que fuimos una generación y hemos sido una generación que hemos tenido la oportunidad de estar muy atentos a la muerte de estos personajes. Yo recuerdo desde la muerte de Pío XII, porque bueno, yo era muy niño, pero conforme ha ido pasando el tiempo, pues las lecturas y estar cerca de esta gran religión universal, como las hay muchas, yo creo que son elementos muy importantes. Y doña Blanca dijo algo, amigos, para comentarlo. Evidentemente, Ratzinger es un hombre muy importante. Dice: en marzo de 1977, Joseph Ratzinger, durante su etapa como profesor en la Universidad de Regensburg, Alemania, él ha publicado, como catedrático, ha publicado una serie de textos, y aquí los tengo a la mano. Dice: los libros en español, Entre la razón y la religión, dialéctica de la secularización, en coautoría con Jürgen Habermas, del Fondo de Cultura Económica. Es más, cuesta 75 pesos de acuerdo a lo que dice aquí, pero pues lo podemos tener al alcance, claro, para que cada uno de nosotros y los que están viendo el proyecto de trabajo, para que vean el nivel intelectual como universitario tiene Joseph Ratzinger. Juan Pablo II, mi querido predecesor, santo ya, en la editorial Lumen. Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, editorial Planeta. Jesús de Nazaret, editorial Planeta. Luz del mundo, el Papa, la Iglesia y los signos de los tiempos y la conversación con Peter Seewald, de editorial Elder. Ser cristiano en la era neopagana, ediciones Encuentro. Escatología, editorial Hernández. Yo creo que aquí tenemos un hombre que todavía no aparece en esta publicación, que fue del marzo de 2012, no aparece la última publicación de Joseph Ratzinger, donde nos habla la no existencia del burro y el buey en el nacimiento existente, que en la época en que nace Jesús niño, allá en Belén. Y nosotros sabemos que allá por el año de 1074, cuando precisamente San Francisco de Asís hace los primeros belenes, que así le llaman en España, los primeros belenes, pero lo interesante de ello es que un hombre intelectual, quiero mencionarlo porque esto fue publicado, aquí está el documento en la publicación del periódico, en donde fue publicado en el periódico, en la sección de Cultura del Universal, donde nos da una ubicación de Joseph Ratzinger como un hombre intelectual. Aquí 1977 aparece la fotografía de él, y me parece muy interesante este hecho, doña Blanca, gracias Diana, este hecho de ubicar a un hombre con un proceso intelectivo, que no importa la edad que tenga ahorita, porque supuestamente después de 75 años, que además ahí hay una política de acuerdo a lo que dijo doña Blanca, cuando estos hombres del quehacer religioso teológico a los 75 años tienen que renunciar. ¿Por qué?
por primera vez, si no se hizo con Juan Pablo Pío XII, Juan XXIII, Juan Pablo I y Juan Pablo II, ahora sí se le aplica a Joseph Ratzinger. Don Mauricio, ¿usted qué opina de esto que hemos estado comentando? Simplemente yo me inclino más a que hay una presión de algún grupo muy poderoso en el Vaticano. El grupo muy poderoso puede ser el económico, que es el más efectivo. Y si usted se fija, ha habido se ha inmiscuido en ciertas épocas la venta de armas, que es el negocio principal en el mundo, seguido después del tráfico de drogas y demás, y la prostitución, entre otros, pero el más fuerte es el tráfico de armas. El tráfico de armas se viene dando porque los países buscan seguridad para sí mismos, y el Vaticano, pues, en un momento dado, es la forma de introducir armas en algunos países sin que nadie proteste. Llega a haber un tráfico tal de armas en todo el mundo que no se puede detectar fácilmente. Usted ve cómo de la noche a la mañana llega a un país a tener armamento que para otros es imposible tenerlo, claro, legalmente, ¿sí? Y hasta económicamente les llegan las armas porque es necesario cambiar la estructura política de ese país, ¿no? Exactamente. Ahorita estamos viendo, por decir, Venezuela. Es un estado que no le conviene a los intereses de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya están por ahí buscando la forma de venderle armas a la gente, de armarla. Para hacer una contrarrevolución en contra del presidente Hugo Chávez. Exactamente. Sí. Bueno, pues entonces, no lo vemos ni lo van a ver los venezolanos en su momento. Y la gente común a lo mejor ni cuenta se da. No, pero la oposición sí, porque tiene usted razón, el movimiento de contrarrevolución que hubo hace unos 2 años en Venezuela, que logró controlarlo el presidente Hugo Chávez, y nosotros sabemos que Benedicto XVI fue a Cuba y estuvo con el doctor Fidel Castro, estuvo con Raúl Castro, y aquí hay una serie de documentos muy importantes acerca de ello, los vamos a comentar en un momento, pero yo creo que estamos tratando de encontrar un elemento de veracidad, don Mauricio, doña Blanca, uh-huh, para poder entender el por qué en estos momentos la política, el elemento geopolítico del Vaticano está buscando un hecho de cambio. Mi pregunta sería, Benedicto XVI estaba tratando de centrar una actualización del cristianismo para evitar problemas de pedofilia, para evitar problemas de hecho de soledad y evitar la pedofilia y la homosexualidad que existe en estos contextos, dándoles, me atrevo a decirlo de una manera, amigos, el matrimonio a los sacerdotes, quizá en un momento determinado los medios de comunicación, porque recordemos todavía hace unas 4 semanas Benedicto XVI hizo el primer tecleo de digitación para la cobertura de los medios de comunicación a través del internet. ¿Qué opina usted de esto, doña Blanca? Mire, eso es algo novedoso y bueno, considero yo que es algo bueno, porque esto va a seguir renovando dentro del clero, dentro de nosotros los católicos. Vamos a estar un poco más cercanos, vamos a tener una comunicación que no la hemos tenido, por llamarlo así, directa en Roma, pero también tomemos en cuenta que el Papa Benedicto es un proceso que tuvo que sufrir él también antes de llegar a eso, y que es un proceso que inició desde el momento en que tomó el papado, porque él no llegó nada más a sentarse y a dirigir y a decir ya soy papa y se hace esto y se hace el otro. Para empezar, luego llamó a todos los cardenales a confesión. Desde ese preciso momento, él está agarrando toda la historia completa
de todo el mundo para poder llevar este proceso y llegar a donde está. Doña Blanca, ahorita que está usted diciendo esto, me viene a la mente, amigos, porque hemos tenido oportunidad de platicar con don Mauricio y doña Blanca y su hijo Jesús, que esperemos que pueda venir en algún momento, quizá el próximo viernes, esperemos que ya esté bien de salud, porque este tema está volteando al mundo de una manera muy importante. Yo quiero, para que vean ustedes la contradicción de lo que se está diciendo en estos momentos. Los especialistas se dividen. Para algunos, el Papa es un pensador en diálogo, para otros es un ensimismado y dogmático. Fíjense lo que fue publicado el 23 de marzo de 2012, pero voy a leer algo muy interesante que a mí me suena muy raro, porque hoy el representante del episcopado mexicano dijo que era necesario, que él había renunciado porque ya no tenía capacidad intelectual para resolver los problemas. Nada más voy a leer lo que se publicó el 23 de marzo de 2012 en el periódico El Universal, una fracción. Claro. Es una de las mentes más lúcidas y brillantes que ha producido la Iglesia Católica en el siglo XX. Para empezar, la carrera académica habría de verse como la de un teólogo que se forma en el periodo de entreguerra y la posguerra. Fíjense ustedes qué interesante. ¿Quién lo dijo? Julián Arturo López Amosurrubia, doctor en teología. O sea, no está diciéndole un lego cualquiera, sino un teólogo que tiene toda una estructura de función. Claro. Dice Joseph Ratzinger, Janet Aguilar escribe este artículo. Dice, Joseph Ratzinger es uno de los más importantes intelectuales alemanes del siglo XX. Para algunos es un pensador en diálogo con el mundo. Para otros es un intelectual dogmático. Son famosos sus encuentros intelectuales con Hans Kung y Jürgen Habermas, así como las relaciones con Karl Rahner y Hans Urs von Balthasar. Ratzinger, convertido en Benedicto XVI el 19 de abril de 2005, es un autor prolífico de libros que son muy leídos en los círculos de la enseñanza y la práctica teológica católica. Fue asesor y relator del Concilio Vaticano II, que es lo que yo le iba a preguntar a usted sobre el Concilio Vaticano II. Y lo mismo que Hans Kung, su amigo y luego opositor. Aquí nos está describiendo quiénes son los elementos más importantes, doña Blanca, de lo que está sucediendo con Benedicto XVI. Usted me prestó el documento precisamente del Concilio Vaticano II. ¿Cómo considera usted la acción directa de Ratzinger con el Concilio Vaticano II, doña Blanca? Pues yo considero que tuvo una parte muy importante para Vaticano II, puesto que él fue uno de los que estuvo elaborando y checando este documento, al igual que el Catecismo de la Iglesia Católica. Y como podremos ver los que hemos de alguna manera estudiado o visto el Catecismo, tanto como Vaticano II, que lo que dice este periodista, este teólogo, la periodista y este teólogo, es una realidad, y es una realidad que no se puede evadir nada más diciendo que él renuncia porque ya no tiene lucidez. ¿Lucidez como para qué? Para la teología, que es algo que él trae arraigado aquí adentro y que es algo que no se olvida fácilmente y que se lleva a la práctica. Verdaderamente considero que eso, por decir algo, es una especie de aberración, de querer cubrir alguna cosa diciendo que él no está lúcido. Está más lúcido que muchos de los que de veras quisiéramos. No, yo creo que hasta los mismos que están designando y tomando las decisiones en el propio Vaticano, don Mauricio. ¿No? Yo creo que hay algo, dice, a mí me llamó mucho la atención porque he estado escuchando las noticias, no solamente nacionales, sino internacionales, acerca de lo que es Joseph Ratzinger, aunque muchos tuvimos una versión muy particular, el hecho de que fuera elegido por ser de origen alemán, pero no porque fuera alemán, sino que saliera y se le atacara precisamente. Hay fotografías, no encontré el documento correspondiente, donde aparece la etapa del nacionalsocialismo de Ratzinger. Lo he estado buscando, y yo creo que para el próximo viernes vamos a tener estos documentos muy importantes, o vamos a consultar YouTube para poderlo ver. Pero voy a una parte más. Dice, el rector del Seminario Conciliar de México y colaborador del Universal asegura que el sentido de ser un teólogo de Ratzinger es el de la reflexión de la fe,
el de identificar los contenidos de la fe católica y la relevancia para el hombre contemporáneo. Por eso lo define como el exponente de una teología más efectiva, más dirigida al carácter estético que al carácter de pura reflexión abstracta. Fíjese qué interesante lo que está diciendo. Analiza la reconstrucción interior de lo que es la experiencia de la fe. También Mario Ángel Flores Ramos, teólogo de la Pontificia Universidad Teológica Internacional, afirma que el actual sumo pontífice es el número 265 de la historia, o sea, 265 de los papas elegidos. Ha sido uno de los grandes teólogos alemanes de nuestro tiempo, tanto por su amplia y profunda producción como su interlocución en diversos ambientes. Doña Blanca, ¿qué está pasando en el Vaticano? ¿Es una geopolítica? ¿Es una estructura de economía internacional? De hecho, todo lo que he leído de Benedicto XVI, él no maneja geopolítica en base a expansionismo territorial económico del mundo. Él maneja otro elemento, el acercamiento espiritual, y en este caso yo me atrevería a decir que la geopolítica es exclusivamente la espiritualidad de Benedicto XVI. ¿Qué opina usted de eso, doña Blanca? Yo considero que sí, don Carlos, porque si Benedicto fue también escribió una encíclica, la encíclica del amor, que nos habla de algo precioso, de algo bonito, de lo que es el verdadero amor a Dios nuestro Señor y el amor que nos debemos de tener también nosotros. No es nada más un papa que vea las cosas superficialmente, está entregado a la fe y no nada más porque es papa y porque le tocó ese cargo, por llamarlo así, sino porque verdaderamente practica y siente lo que es la fe e interioriza para encontrar ese amor y poderlo plasmar en un papel. Entonces ahí nos están hablando de dos cosas, no nada más del teólogo, no nada más del universitario, no nada más del que viene de una guerra, de una posguerra, sino de alguien que pone en práctica todo, su ser íntegro, tanto lo que vio, como lo que vivió, como lo que experimentó, como lo que siente para poderlo plasmar y transmitirlo. Que le tocó una época y etapa difícil, pues yo creo que a todos los papas les ha tocado una época muy difícil, ¿sí? Porque estamos viendo no nada más todo lo que ya se mencionó, sino simple y sencillamente el robo de arte sacro que se ha dado por todo el país y que lo tenemos en evidencia tanto cerca de casa como por todo el mundo. Bueno, eso es algo muy fuerte y que no se ha encontrado una solución o alguien que diga específicamente, pues es por esto o las piezas están aquí o cualquier cosa. Son cosas muy fuertes que se tienen que mover desde allá, desde Roma, para que se pueda encontrar una verdadera solución y que yo considero que todo esto unido lleva a la determinación que se está tomando. Sí, yo creo que Ratzinger, Benedicto XVI, es un gran peso en estos momentos en el Vaticano. Claro que Juan Pablo II le dejó una cauda muy fuerte, una cauda muy fuerte de espiritualidad, porque se considera que fue el papa que más viajó en el mundo y que creó voy a decirlo de una manera, amigos, aquellos que nos están viendo en otros lugares, yo los invitaría a que se conecten con 2013 y nos envíen mail y den opiniones, preguntas a doña Blanca, a don Mauricio, que son especialistas en este rubro del concepto de la fe. Y bueno, ustedes saben que entran a Proyecto 2013, ahí buscan ustedes precisamente en YouTube, buscan la forma de entrar directamente con nosotros, ahí está el formato, para que puedan enviar un mail, aquí nuestra técnico, quien nos puede dar inmediatamente la información de ustedes antes de que termine este programa. De todas maneras, el próximo viernes vamos a continuar, vamos a tener invitados también para que nos hablen, vamos a ver qué nos dice mañana los periódicos acerca de esto, que en estos momentos ha sido, yo me atrevería a decirlo de una manera, don Mauricio, en estos momentos la renuncia de Benedicto XVI es un cisma en la estructura eclesiástica del poder y la fuerza y la continuidad de Pedro en la tierra. ¿Qué piensa usted de esto, don Mauricio? Mire, vuelvo a lo mismo. Tenemos un criterio un poquito más pesado, se podría decir, viendo los intereses del Vaticano, los intereses más mortales que espirituales. ¿A qué me refiero? Aquí en México, lo estaba comentando ahorita doña Blanca, con
con el robo de arte sacro. El arte sacro alcanza un valor incalculable. Y sería muy triste para un pueblo que después de que pasa un periodo de gobierno, darse cuenta del arte, de su imagen que veneran. Hasta cierto punto teológicamente está un poco mal, pero la gente está acostumbrada a eso. Veneran esa imagen que representa a Jesús o X santo en cada comunidad, y que dijeron, miren qué bonito nos quedó la restauración, pero ¿se han dado cuenta que es su imagen original? No, muchas veces no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque no tuvieron a alguien capacitado al frente que les dijera, mira, esto está mal, esto está bien, o X cosa. Entonces, muchas veces los mismos sacerdotes han abusado del poder espiritual que tienen sobre la gente. ¿A qué me refiero? De que han sustraído las imágenes de talla de las primeras épocas de la cristiandad en América. Aquí en México simplemente para 1560 y tantos, en Pátzcuaro, Michoacán, y en algunos otros talleres en el país, como es aquí mismo en la propia Ciudad de México, se realizan tallas de un valor incalculable. ¿Qué es esto? Es una escultura como es la Virgen de Zapopan, la Generala, como es el Santo Niño de Atocha, como es infinidad de Cristos que hay a lo largo del país, principalmente en el Bajío, en la parte de Michoacán, de Guanajuato, y aquí mismo en la Ciudad de México. Todo ese tipo de escultura es de un valor incalculable que no se puede valorar económicamente, más bien su valor es espiritual. Y que la gente de la noche a la mañana se entere de que fue sustraído su imagen de culto, que se las cambiaron, como que pierden credibilidad en su fe. Los que están en custodio de ello, ahorita que usted está, perdón, don Mauricio, ahorita que está usted mencionando este hecho del arte sacro, yo quisiera, desde luego, Ratzinger en estos momentos, Benedicto XVI, está siendo crucificado en el concepto de la fe. ¿Usted cree eso, doña Blanca? Pues yo considero que sí puede ser tal como usted lo menciona. ¿Por qué? Porque imagínese lo que es para él saber que es papa y que lo va a seguir siendo, aunque no esté, por llamarlo así, ejerciendo su cargo. Imagínese cómo se ha de sentir él, cómo se va a sentir después de ese momento, que aunque se dice que va a estar en retiro, que para escribir, que para meditar, que para aumentar su fe, que para todo eso, para él va a ser una especie de castigo, por decirlo. A mí me parece que hoy escuché precisamente al vocero de la Arquidiócesis de México y dijo, voy a tratar de repetirlo textualmente, y dijo lo siguiente: la renuncia de Benedicto XVI va a confirmar y va a aumentar la fe en el mundo entero. Oiga, doña Blanca, perdonen amigos, pero a mí me parece eso una mentira, porque en el momento mismo que todos los que tenemos una relación con el cristianismo ponemos en duda lo que está aconteciendo en estos momentos y estamos cuestionando este hecho de que sea voluntad personal de Benedicto XVI. Doña Blanca, ¿cómo considera usted en estos momentos, usted que durante muchos años, que además es catequista,
el hecho de que nos sorprenda en el mundo entero el cristianismo de cambiar a su líder espiritual, representante de Dios sobre la tierra. ¿Qué piensa usted de ello, doña Blanca? Pues se dice, como bien lo mencionó, que de alguna manera va a aumentar el catolicismo, el cristianismo y que la fe de cada uno de nosotros. ¿De qué manera podría suceder esto si más que estar de acuerdo y de recibir con agrado esta noticia, nos estamos cuestionando si verdaderamente es su decisión, si lo están renunciando? Entonces, lejos de acercar más a los feligreses a la fe, nos está poniendo una especie de pared, un alto, para que cada uno de nosotros pensemos verdaderamente o imaginemos el alcance que tiene y conlleva esta decisión del Papa Benedicto. Entonces, no veo por qué o por cuál camino sea el que la renuncia de Benedicto XVI esté aumentando la fe de nosotros los cristianos. Bueno, nos pone en duda, ¿no, don Mauricio? Exacto. Tenemos apenas ya 3 minutos para terminar este programa, que lamentamos de sobremanera que se vaya tan rápidamente, porque una noticia a nivel internacional y una noticia con altos niveles de la espiritualidad, de lo que representa el cristianismo en el mundo y sobre todo esta toma de decisión. Acabamos de recordar hace una semana, menos de una semana, la bendición y la espiritualidad pide por las familias golpeadas por esta gran tragedia de Petróleos Mexicanos. Recibimos con gran agrado el gran mensaje de Benedicto XVI acerca de estas familias y constantemente ha estado, sobre todo también envió un mensaje con estas chicas de Acapulco españolas. Cada vez que hay una desgracia en cualquier parte del mundo, la presencia de Benedicto XVI es determinante. Don Mauricio, ¿cuál sería para usted en estos momentos un comentario que lo vamos a prolongar el próximo viernes en Tertulia Nocturna sobre esta, entre comillas, renuncia de Benedicto XVI, don Mauricio? Pues lejos de ser un aliciente que reafirmaría la fe, yo pienso que es al contrario. Claro, la fe es inamovible. La persona que tiene su fe bien cimentada, lejos de estos hechos la van a mover. Pero sí pasa a molestar a muchos. Sí pasa a molestar a muchos porque se van viendo los intereses terrenales sobre los espirituales. Aquí ya no es tanto el interés espiritual de la persona, sino es el interés material que se está imponiendo sobre una espiritualidad que a lo mejor nunca lo catalogamos, nunca lo equiparamos a este Papa en toda su espiritualidad. Y se lo digo porque muchas veces no lo vimos, sino hasta que ya se puede decir que lo vamos perdiendo, vamos viendo que su espiritualidad de este señor es diferente a la espiritualidad que tenía el Papa Juan Pablo II, que se ganó al pueblo mexicano de una forma grandísima. Pero este Papa tiene una espiritualidad diferente. Esa espiritualidad está forjada, como se dijo, en la lucha fuerte, porque él creció siendo un niño, siendo un bebé, con el nazismo. Entonces llevó prácticamente una disciplina militar muy dura, muy estricta. Mas sin en cambio, cuando ya no estuvo de acuerdo con toda esa doctrina que le daban, él renuncia y se ¿cómo se puede decir? Él evade completamente todo eso y se vuelve deserta de la milicia alemana y cae en lo que es su fe y se vuelve un sacerdote, vuelve un obispo, se vuelve
Hasta llegar a Papa. Hasta llegar a vemos Papa. ahora dentro de toda una pugna de mitad del siglo XX, don Mauricio. Exacto, pero ¿qué es lo que trae él? Él trae todo esa carga espiritual que es diferente completamente, ¿eh? Hay que estarlo consciente. Don Mauricio, pero, perdón, se nos va el tiempo, estamos ya terminando. Doña Blanca, perdón que lo interrumpa, don Mauricio. Doña Blanca, una conclusión, nos quedan 30 segundos para terminar. Una conclusión. Nosotros, los cristianos, debemos de estar abiertos de mente, de cuerpo y de espíritu. Y tener la plena conciencia que este acto de Benedicto XVI, nuestro Papa, que es el renunciar, ahí creo yo nos está dando un testimonio grande, grande, grande de obediencia y de amor. Obediencia a Dios nuestro Señor, de amor a todo su pueblo, pero sobre todo de paciencia y serenidad, porque no se le ve alterado ni nada por el estilo, pero sí también tener la mente abierta a la crítica y a no nada más recibir las noticias que se nos están dando, sino también a pensarlas, a meditarlas un poco. Pues sí, amigos, una gran preocupación en el mundo espiritual del cristianismo, esta llamada renuncia de Benedicto XVI que nos ha sorprendido el día de hoy a todo este universo de la cristiandad. Gracias, don Mauricio, gracias, doña Blanca, por estar con nosotros, gracias, de darnos una orientación en estos momentos de lo que está aconteciendo, porque por primera vez en la historia creo que nos ha tocado un hecho trascendental, porque hace más de 1000 años un papa no renunciaba a esta estructura. Vamos a esperar qué nos dirán los periódicos, los noticieros hoy en la noche, a nivel nacional e internacional. Yo quisiera darle las gracias a Diana Cruz por estos elementos técnicos de apoyarnos con imágenes de Benedicto XVI. Amigos, solamente les decimos el próximo miércoles, recuerden ustedes que también ya estamos a través de la radio, a través de internet, pero a través de su celular. Ustedes pueden entrar directamente a Proyecto 2013, ahí buscan ustedes este mensaje para que puedan escuchar el programa de Conciencia Planetaria Internacional de las 5 a las 9 de la noche, y el próximo viernes pues nos veremos aquí, amigos, en Tertulia Nocturna. Llevaremos pues estos comentarios de lo que está aconteciendo ya con mayor información que tengamos a nivel internacional. Espero que nos acompañe el próximo viernes, doña Blanca. Claro que espero sí, que Jesús no, esté aquí, don Mauricio, Esperamos. que estén presentes con gentes pues que tienen este conocimiento, y nos vamos a dedicar a ello porque es un cambio diametralmente fuerte en el concepto de fe del cristianismo. Amigos, se despide de ustedes un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo. Agradecemos a Diana Cruz y sobre todo por habernos estado acompañando allá donde nos ven. Recuerden ustedes que todos los días decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos ven. Se despide de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo.